10 de la mañana con 35 minutos. Hemos hecho distintos balances, venimos recién saliendo de uno que nos da cuenta de que el género más escuchado en Chile, según Spotify, es el género urbano. Pero ¿qué ha ocurrido en materia judicial en Chile, aquí en la región del Biobío? ¿Qué ha ocurrido en materia policial? Se lo preguntamos a Fabián Polanco. Y ojo que este año nuestra zona ha sido testigo de muchos casos judiciales que marcaron el año. Fabián, está el caso Crudo Iraní, está el asesinato del carabinero Alex Salazar, está la desaparición de Renata Rosas, luego la aparición de su cuerpo, la formalización del alcalde de Renaico, que estuvo prófugo de la justicia, casos fundaciones, ejecutivos también forestales que han cometido fraudes, estafas. O sea, tenemos muchísimo, pero hoy nos queremos centrar en tres aspectos. El primero, las críticas a la fiscal regional Marcela Cartagena por algunos casos emblemáticos acá en la zona. También vamos a hablar de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la trata de personas ligadas al Tren de Aragua y, por ejemplo, también algo que tiene ahí a la institución de Carabineros altamente cuestionada, con un funcionario de la CIP de Carabineros involucrado en casos de violencia rural en la provincia de Arauco. ¿Cómo está Fabián Polanco? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Llegando recién de un caso, a propósito, que hoy día partió el juicio. ¿Se acuerdan del carabinero que disparó a unos menores en el centro del Sename, en Talcahuano? En noviembre del año 2020 partió ese juicio en contra del cabo John Mograve. Hoy día está pidiendo la Fiscalía 7 años por el delito de apremios ilegítimos respecto del uso de su arma, que hirió a dos menores internos de ese hogar hoy día. Pero, como tú lo decías, Camila, hay mucha actividad judicial. Lamentablemente, en Chile hoy día parece que el Poder Judicial es el que trata de zanjar todos los problemas que tenemos como país, como sociedad. Y lo que decía en relación con el caso Tomás Bravo, justamente en estos momentos hay una noticia en desarrollo respecto del caso Tomás Bravo y tiene que ver con que finalmente, por la segunda arista abierta respecto de Jorge Escobar, el tío abuelo del menor, la fiscal regional Marcela Cartagena decidió acusarlo y llevarlo a juicio por ese delito, pidiendo una condena de 10 años de cárcel por esta segunda hebra que se abrió del caso inicial. Abandono de menor con resultado de muerte. Recordemos que por la primera, por el homicidio calificado, no logró recopilar pruebas que permitieran llevarlo a juicio y decidió el Ministerio Público no perseverar. Ahora, ahí está importante el punto, porque claro, nos vamos a enfocar en nuestra región con la fiscal Cartagena, pero el 2023 ha habido una crítica importante hacia la Fiscalía. En general, porque son ellos precisamente los que tienen que reunir pruebas, enviar las investigaciones o indicarle a las policías lo que tienen que indicar para finalmente acusar a una persona y obviamente presentar todas esas pruebas para que el juez así lo amerite. Y ahí hay una crítica importante en general, pero en particular a la fiscal Cartagena, que en su momento incluso tenía a través del diputado Romero la petición de ser removida de su cargo. ¿Qué pasó en 2023 con la fiscal Cartagena? Ya, se le cuestionó a partir justamente del caso Tomás Bravo, en cuanto a que ella se entró y no cejó en la hipótesis que tenía el Ministerio Público del primer día en el tío abuelo como responsable de Tomás Bravo, se señaló y salieron a otros casos, como el de Sergio Mardos, por ejemplo, cuyos restos, recordemos, fueron encontrados 5 años después de que alguien lo encontrara por casualidad en la Ruta de la Madera, se mantuvieran en el servicio médico legal como NN, después de haber desaparecido el año 2005, Sergio Mardos. Estamos hablando del 2018, tuvieron 3 años. 2010 desaparece Sergio Mardos, el 2015 son encontrados los restos por persona, se llevan al médico legal y durante 3 años nadie hizo nada. El caso, recordemos el caso por corrupción de Corpesca, o aquí era los empresarios de la pesca industrial, sin responsable. Y todas esas causas sirvieron para lo que tú decías, Luis, este requerimiento a la Corte Suprema de remoción, lo que no prosperó. Sin embargo, y hay una señal, creo, importante de parte del fiscal nacional, Ángel Valencia, que sacó finalmente a la fiscal Cartagena de la tercera arista que se abrió en el caso Tomás, porque él está siendo investigado además por otro delito que es la sustracción de menor. Y esa causa se la entrega a la fiscal de Los Ríos, Tatiana Esquivel. Por lo tanto, Sergio Escobar está, primero, se no perseveró en el caso del homicidio, se le abrió una nueva causa por sustracción de menor y ahora es acusado y va a ser llevado a juicio oral por la causa del abandono menor. Ahora, importante mencionar que en la primera acusación
no significa que haya sido declarado inocente ni culpable. Simplemente el Ministerio Público no perseveró por falta de pruebas entregadas por la Fiscalía, o las que no se entregaron por parte de la fiscal regional, en este caso Marcela Cartagena. Ahora, en el balance anual que hace la Fiscalía a nivel nacional, por supuesto aquí también hubo una bajada regional con la fiscal Cartagena, mucho cuestionamiento por parte de las familias afectadas, pero en general, ahí los medios también cumplen un rol importante al momento de emplazar a la fiscal Cartagena. Hay una respuesta que a mí me llamó la atención a partir del caso Convenios, eso sí, me voy a ir un poquito de los que estamos hablando ahora. Ella es consultada al momento de ingresar a una de las audiencias en torno a la lista Fundación En Ti. ¿Qué es lo que viene ahora, fiscal? Y su respuesta es, trabajar, pues. Y me acuerdo que esa respuesta quedó como rondando, ¿no? En el ambiente, por la forma en la que responde la fiscal, por también todo lo que ha ocurrido con esta serie de cuestionamientos. ¿En qué pie está hoy día la fiscal Cartagena en su trabajo acá en la zona? Caso Fundaciones, perdón, que vamos a ver mañana, en específico con Hans Losley también acá. El problema, yo diría, uno de los problemas, creo que es comunicacional también el que tiene el Ministerio Público, precisamente aquí en el Biobío, en donde la verdad es que los medios de comunicación tenemos prácticamente nulo acceso a los fiscales si no es a través de la unidad de comunicaciones. Es muy poco regular de que podamos acceder nosotros a los fiscales, incluso cuando salen de audiencia. Muchas veces prefieren que nos dirijamos a la unidad de comunicaciones para entregar una respuesta. Y cuando habla la fiscal regional también, ella dice que no se puede referir mucho porque la causa está en secreto. La causa está en secreto, efectivamente, lo que tiene que ver con las diligencias que se han solicitado, con el trabajo investigativo. Pero efectivamente puede comunicar qué es lo que está pasando, qué es lo que hacia dónde se apunta, es o no es una persona imputada o no, eso perfectamente. Además, en torno a un caso que partió también con mucho cuestionamiento, recordemos que el primer fiscal también fue removido, el fiscal de Arauco, ¿no? Él fue removido finalmente, pero lo que se reclama y lo que se reclamó también en todas estas causas con el requerimiento ante la Corte Suprema es que nadie fue sancionado, ni siquiera administrativamente. Y él salió a declarar inmediatamente que había, agresión sexual en contra del pequeño Tomás. Fue lo primero que dijo al momento de encontrarse el cuerpo. Entonces cuando se dice que no hay sanciones administrativas, o sea, nadie cometió ningún error, nadie se equivocó, eso llama la atención porque claramente los errores están ahí. Y un punto te agrego en el caso Tomás Bravo, o sea, también es bien cuestionable, por decirlo menos, que con las mismas pruebas con que no se pudo acusar por homicidio a Jorge Escobar, se va a llevar con esas mismas pruebas, se va a llevar a juicio a Jorge Escobar, pero por abandono de menor. Eso es lo que no se entiende. Sí, bueno, y sabemos, por ejemplo, en el caso Madoff que le costó al Estado, o le va a costar al Estado, cerca de 300 millones de pesos también por esta situación donde incluso, claro, se apuntaba también, además de la Fiscalía, a las policías, pero al Servicio Médico Legal en particular, porque también ha tenido una serie de cuestionamientos. Pero la respuesta del Servicio Médico Legal tiene que ver con, finalmente, las órdenes de la Fiscalía. Exactamente. Y ahí apunta nuevamente al rol de la fiscal regional en materia de análisis de prueba o también el cuestionamiento que hay a la gran cantidad de casos que deben llevar. O sea, hay de todo un poco, pero ahí hay todavía un tema pendiente el 2024 que tiene que ver con la fiscal Cartagena y que vamos a estar atentos ahí contigo, Fabián, para lo que vaya pasando este año. Bueno, a ella le quedan todavía 2 años en el cargo, me parece que ella asumió el 2018, son 8 años, por lo tanto el 2026. 2026, sí, como tú dices, queda todavía. Pasemos a lo siguiente que también se tomó la agenda, sobre todo acá en la zona, la llegada del tren de Aragua, pero por esta arista que también es muy compleja, como la trata de personas. Sí, esta fue una causa que me parece que fue por ahí por mayo, cuando se conoce a raíz de unos allanamientos que hubo aquí en pleno centro de Concepción, en determinados domicilios, en donde se encontró a mujeres que estaban dedicadas al comercio sexual y el antecedente que recopila el Ministerio Público o las policías es que estas mujeres habían sido traídas desde Venezuela, muchas de ellas parece que también habían algunas de Colombia, y se habla entonces de una trata de personas. Justamente por eso es que son detenidos
si no me equivoco, son 11 personas, 10 o 11 personas, 10 personas, 10. Es que claro, porque la figura es trata de personas con fines de explotación sexual. Exactamente. Esta no sería una figura de mujeres que se dedican al comercio sexual por opción de vida, por una decisión. En algunos casos, también hay unos reportajes muy interesantes en la unidad de investigación de biobiochile.cl, se daba cuenta de mujeres que llegaron engañadas, se les ofreció trabajo, no trabajo sexual, finalmente aquí se encuentran con esa realidad y finalmente viven prácticamente de rehenes de estas personas, porque adquieren una deuda. Exacto. Y esa deuda, para saldarla justamente, tiene que ser a través del comercio sexual. Exactamente, eso es justamente el antecedente que tiene el Ministerio Público y que según lo que nosotros hemos constatado con distintas fuentes, es que la defensa de quienes están hoy día todavía en prisión preventiva, son 10 personas fueron formalizadas por trata de blanca, droga, también algo de armas. Entre ellos una mujer que era casi influencer exactamente, de este tema. Y de esas 10 personas, 9 quedaron en prisión preventiva, se mantiene la investigación. En los próximos días hay una audiencia en el juzgado de garantía donde se va a pedir ampliar el plazo de investigación, pero según eso la defensa va a ser que las mujeres sabían a lo que venían, tenían antecedentes, sabían lo que venía y que no había nada de esto de secuestro, de nada. Efectivamente, ellas tenían que entregar un dinero a cambio, pero ahí va a estar el meollo del asunto. Eso es lo que va a tener que resolver finalmente si es que va a juicio oral este caso. Los jueces van a tener que ver si efectivamente hubo también secuestro, extorsión o finalmente si las mujeres sabían a lo que venían o no. Ahora, respecto de la conexión con el Tren de Aragua, esa es otra arista que está investigando el Ministerio Público, porque lo que dijo en su momento el fiscal Patricio Aravena, a cargo de esta investigación, es que justamente ese era el antecedente que tenían respecto de que las personas detenidas, los hombres, pudieran ser miembros del grupo de Tren de Aragua. Y eso también va a ser parte de los antecedentes que entregue el Ministerio Público en caso de que esto vaya a juicio. Finalmente, que debería ser así por la gravedad de los cargos. Claro, bueno, es que este es uno, y pongo entre comillas, de los negocios del Tren de Aragua. Hay varios otros, por supuesto, pero este es uno de los negocios, obviamente, que ellos tienen. Y recordemos que este caso se venía dando en medio de este contexto de ¿está o no en Chile el Tren de Aragua? Le preguntaban al ministro del Interior: ministro, ¿hay antecedentes con respecto a la llegada del Tren de Aragua? Hay videos en las redes sociales que se han masificado de gente subiendo con pistola, y no, que no tenemos antecedentes, no tenemos caso. Y ahí de a poquito se empezó a armar todo esto en una investigación que nace en la región metropolitana, conecta con el norte, conecta con el sur de nuestro país, el Biobío y creo que la Araucanía también, en base a varios negocios. O sea, ahí también viene en ese contexto lo del Tren de Aragua. Y no solo en este caso, recordemos que también estos jóvenes que uno de los cuales llegó y estuvo detenido incluso aquí, que tuvo relación con la muerte de un carabinero en Santiago. Que vivía en Penco. Que vino y que los tribunales le permitieron cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario en una residencial o en una pensión. Que hubo un error también en la fiscalía porque también, un fin de semana no estaban trabajando y no pudieron procesar la droga. No, exactamente, y quedó finalmente en libertad. Y así es como huye una de estas personas, que es una de las importantes en el caso del carabinero en Santiago. A esas personas también se les vinculó con el Tren de Aragua. Y lo que señaló en algún momento, recordemos que también causó polémica el diputado Eric Aedo, que informó y lo dijo él: nosotros informamos al subsecretario del Interior que el Tren de Aragua funciona en la avenida Manuel Rodríguez, incluso dio en los departamentos, la calle, dijo, ahí que está todo. Pleno centro. Sin embargo, yo también en su momento, me acuerdo con el caso de la trata de personas, se habló de que muchos de estos extranjeros, por generar o darse importancia, ellos dicen que son miembros del Tren de Aragua. Entonces también es un antecedente que yo creo que el Ministerio Público el llamado a determinar si efectivamente el Tren de Aragua trabaja. Pero ¿no? hoy, perdón, el contexto es distinto porque ya han caído líderes del Tren de Aragua en nuestro país. Sí, pero sí, de hecho, eso es como lo que hoy día a todos nos tiene así como, bueno, son o no son, porque ya hay algunos que han caído en la práctica. Ahora, con respecto a la figura de la trata de personas con fines de explotación sexual, me parecería súper interesante seguir el trabajo del Ministerio Público, si es capaz uno de probar un delito como este, porque en Chile se habla poco de la trata de personas. Sí.
Y da la sensación quizás de que no existiera. Nosotros hemos podido conversar con organismos que están en nuestro país, que trabajan en esto y que dicen, oye, ojo aquí, si hay trata de personas, hay niños hoy día que están siendo explotados, hay mujeres que están siendo explotadas, mujeres que están siendo llevadas incluso a otros países desde Chile para este tipo de delitos, ¿cierto? Que son de alta connotación, y tenemos que empezar a hablar de este tema. Ahora, el trabajo de la Fiscalía en este caso, de los jueces, de las policías, vamos a ver si está a la altura también para poder recopilar las pruebas. Volvemos a lo que pasa con la fiscal Cartagena. Por no tener las pruebas suficientes, hoy día tenemos un caso de Tomás Bravo que hasta el día de hoy no tiene respuesta. Ahí es donde toma importancia lo que se ha incluso subrayado aquí por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción en cuanto a que los jueces, en algunos casos, en determinados casos, apliquen la perspectiva de género que se llama, y que es considerar todos estos aspectos de género, valga la redundancia, al momento de juzgar hechos. Y en este caso, si bien puede ser que algunas de las víctimas supieran a lo que venían, pero eso no lleva a que sean secuestradas, maltratadas, exactamente. Entonces, ahí es donde cabe la perspectiva de género. Incluso, perdón, violadas. Exactamente. Porque una mujer que ejerce el comercio sexual tiene exactamente los mismos derechos a no ser violentada sexualmente. Exactamente. O perder la libertad de movimiento. Claro, por ejemplo. sí, claro, es verdad. Y deudas que nunca terminan tampoco. Bueno, lo que marcó también en 2023 son los primeros resultados también del cambio de la legislación de delito en la tipificación de robo de madera a lo que era antes un hurto. Exacto. Finalmente. Exacto. Han habido varias investigaciones también que ha liderado también la fiscal Cartagena, que también se le ha agradecido esos resultados. Hay personas en prisión preventiva, pero también las investigaciones han arrojado que policías han estado inmersos dentro de estas organizaciones. Lamentablemente, esto fue una de las causas importantes que está en estos momentos investigada, es esta banda que cayó en septiembre del año pasado, en donde hubo 11 detenidos, entre ellos 2 carabineros, uno que al momento de ser detenido estaba en servicio activo, y que él es el cabo primero, lo tengo aquí, Darwin Carrillo Rodríguez, actualmente en prisión preventiva, y al momento de la formalización dado de baja inmediatamente. Claro, porque estaba activo, el otro estaba en retiro. El que estaba en retiro era justamente el más importante, que es Luis Berna Toledo, quien fue en su momento jefe de la sección de investigaciones policiales, o sea, a cargo de la inteligencia en la provincia de Arauco, con asiento en Curanilahue, y él prestaba toda la inteligencia para que este grupo pudiera actuar tanto en los ataques incendiarios que se le están imputando como en el robo de madera. O sea, decían que él linkaba, oye, acá van a estar las policías, hay un operativo hasta ahora, ojo que aquí. Vinculado a la resistencia mapuche de las Quenche. Y con miembros importantes, entre ellos tengo aquí el nombre del líder, uno de los líderes de la resistencia mapuche de las Quenche, Hernán Coñuel Sotomayor, y quien prestaba la cobertura armada para la actuación de este grupo justamente en el robo de madera. Estamos hablando de aquí lo que se ha conocido como el crimen organizado. Son 11 personas que cayeron, están en prisión preventiva. Me parece que este grupo inicialmente no se le había dado la prisión preventiva, que fue la Corte la que revocó. Por el tema de la legislación, la tipificación. Exactamente, ahí también es que no se entiende mucho cómo los jueces no tienen un criterio uniforme. ¿Cómo no va a ser un agravante haber pertenecido a la institución, público, ser un funcionario público, ser el que está a cargo de la inteligencia, ¿no? Fue jefe de la CIP de Carabineros en la zona, o sea, maneja información privilegiada para cualquier tipo de ataque como los que perpetra muchas veces la resistencia mapuche lafkenche. Y esto pone en tela de juicio, perdón, pero no solo hoy día el rol de jueces, la fiscalía, también la institución de Carabineros, y es algo que, y esto es algo muy personal que digo, no puede alegrar a nadie. Yo creo que pensar que hay quienes se alegran cuando se descubren este tipo de hechos es estar súper sacando las patas del plato. Exacto. Porque necesitamos a la institución de Carabineros. Los necesitamos hoy día más que nunca. Sobre todo en un sector que está bajo la figura de estado de excepción constitucional, donde son Carabineros los que lideran todas las operaciones que se llevan a cabo ahí, acompañados del ejército, pero son Carabineros los encargados. O sea, lo que hablábamos hace 10 años, de que la droga
el peligro de la droga es que permee las instituciones del Estado. Y eso lamentablemente ya ocurre. Y no lo tenemos, en este caso, con Carabineros, lo tenemos con el Poder Judicial. Acuérdense la jueza en Coyhaique que advirtió al hijo a su hijastro respecto de una investigación por narcotráfico que tenía o a una diligencia o que se le iba a intervenir en el teléfono. Tenemos ahora, en el caso del abogado Luis Hermosilla, que al parecer habían funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que reciben coimas por gestionar trámites. Entonces, lamentablemente ha permeado la droga y eso es lo que no tiene hoy día. Frente a ese nivel de delincuencia, personalmente aquí hay una opinión, creo que las instituciones, entre ellas el Ministerio Público, las mismas policías, están al debe en cuanto a su modernización de ya no se puede investigar con el sistema antiguo de que esperemos que esta persona reconozca, tienen que tener yo creo que más tecnología para poder investigar y determinar. Y lo mismo que se habla del sistema financiero, tiene que haber una coordinación entre el Servicio de Impuestos Internos, entre aduana, entre la unidad de análisis financiero, porque no es posible que todos supieran, parece lo que pasaba en impuestos internos y resulta que nadie hizo nada. Sí, a propósito de eso, el megafraude también hoy día, se están investigando 50 empresarios que llevaban más de 10 años y uno de ellos se autodenunció hace algunos años atrás y no le hicieron nada. Y un punto, creo que el diputado Eric Aedo lo advirtió o hizo una pauta estos días porque resulta que hay boletas falsas en el caso Fundaciones aquí en la región del Biobío y respecto de las cuales el Servicio de Impuestos Internos a 2 años de esto todavía no ha presentado ninguna queja. Pero fíjense en esto, hay un mega fraude que es lo más grande que ha estafado el Estado. A todos nosotros, un grupo de empresarios que llevaban más de 10 años cometiendo delitos. Nadie se dio cuenta en el Servicio de Impuestos Internos y además uno de ellos se fue a autodenunciar creo que hace 8 años atrás. Fue al Servicio de Impuestos Internos, dijo yo estoy cometiendo un delito, yo tengo aquí todas las pruebas. Y el Servicio de Impuestos Internos tenía un plazo creo que de 6 meses para presentar una denuncia frente a Fiscalía y no lo hizo. O sea, es tremendo lo que está pasando y no solamente con el delincuente de calle si se quiere, sino que con el delito de cuello y corbata que siempre se ha mirado de otra manera y es un delincuente igual que todos. Así que Fabián, queremos agradecerte por estar con nosotros. Sabemos que el 2024 van a seguir más resultados de muchas investigaciones que comienzan ahora. Sabemos que la justicia es lenta, pero esperemos que llegue. Un poquito lenta, se suponía que con la reforma procesal, este nuevo sistema íbamos a ir más rápido, entonces no se entiende que hechos que ocurrieron en el año 2019, como el incendio de la Gobernación, por ejemplo, recién vaya a juicio oral el 2024. O sea, estamos hablando 4 años después, eso llama la atención. Muchísimo. Gracias Fabián, como siempre. Oye, que tengas un muy buen fin de año. Esperemos que sea mejor, ¿eh? Sí, después del 2023 que fue... Aunque es como raro, porque igual siempre es rico verte. Y para verte tienen que haber casos judiciales, además de escucharte en la radio. Pero bueno, esperemos que sea con mejores resultados, mejores investigaciones, más celeridad.